Bueno, mis queridos amados, vamos a seguir con el segundo tema sobre el que venimos haciendo de Cristo. Jesús el de Nazareno versus Jesucristo. Como les dije en el video anterior, Jesús era un hombre normal, como nosotros. Igualito que nosotros, carne, que es igualito, los mismos sentimientos, sentía el mismo dolor, las mismas angustias, tenía los mismos deseos, todo. Era un hombre normal totalmente. Ese era el pacto de sangre que tenía que haber. Ese fue el acuerdo que tenía que haber entre el creador y el enemigo para conquistarlo todo, para que volver a obtener el reino, para que ese acta que se había firmado de compra y venta pudiera tener éxito el Señor. Tenía validez, de lo contrario no podría tener validez. Si no tenía, no era como nosotros, no podía tener validez, entonces no había el vendedor que quedaba con todo y el comprador había perdido todo. Segundo, Jesús de Nazaret, Emmanuel, Dios con nosotros, el admirable, el príncipe de paz, vino para ellos, para el pueblo de judío, como les he repetido. El apóstol Pablo dice que no se cansa de repetir la misma cosa hasta que Cristo sea formado en vosotros, hasta que entendamos. Para ese tiempo y para su pueblo los judíos, para Israel, él les hablaba por la ley y ellos entendían porque ellos conocían la ley. Acuérdense que era su práctica, eran sus rituales, era su modo de vida diaria, vivir sobre la ley. Eran sus fiestas solemnes, eran sus costumbres. Todo lo que había establecido el Señor eran en ellos. Entonces ellos tenían que reírse por él. Otra cosa era una vida obligada para ellos. Por eso que el apóstol Pablo dice allá en Hechos capítulo 15 que no pongamos los yugos a los gentiles, que ni ellos ni sus padres podían soportarlo. Es muy bueno que lean Hechos capítulo 15. Otro es que Jesús cargó con el pecado de la ley. Desde que nació, no era solamente cuando ya fue hombre, no, desde niño hasta que pasó a los 33 años, como dice por ahí, en la cruz. Mejor dicho, el yugo que él llevó, el peso, esa carga cuando dijo que mi yugo es liviano y de eso lo tuvo desde niño. Su infancia, su adolescencia, su juventud, sus deseos, aquello que él veía no lo podía hacer. Él tuvo que someter todo eso, sus sentimientos. Entonces, ese era un peso que él tenía que llevar desde niño porque ese fue el acuerdo y eso fue lo que fue decretado. Su etapa normal como adolescencia. Entonces, ese tuvo que tener de todo para poder pasar la cruz. Entonces, era un hombre normal. Sus deseos, sus sentimientos, sometió todo eso hasta la cruz. Por lo tanto, con Jesús de Nazaret muere la ley, muere el costumbre, muere el pasado, mueren los ritos. Por eso que lo dice Pablo, el apóstol en Hechos capítulo 15, y lo dice Colosense. Me gusta a mí me gustaría que usted leyera Colosense capítulo 2, cuando dice que nadie, por tanto, nadie os juzgue con comida o bebida o con respecto a días de fiesta o a luna nueva o de sábados o todo eso. Lean Colosenses capítulo 2, bien hecho capítulo 15, lean las cartas de los Filipenses, Gálatas, para que usted vea todo lo que dice el apóstol Pablo allí. Y me gusta también cuando el apóstol Pablo dice en 2 Corintios, ¿verdad? Que deja muy claro también allí, en 2 Corintios 16, que bueno fuera que usted lo leyera también, cuando dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aún si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que alguno está en Cristo, nueva creación es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Qué es lo que te está diciendo? Que si tú te acuerdas de la mata de ají que te dije en el otro video, ¿verdad? Si tú conociste a Jesús como esta semilla, no sé si la ves, mira, como esta semilla, ya tú no lo conoces así, porque ya no es una semilla. Ahora eres así, ¿ves? Una mata. Y el que se une con el Señor, una mata es. Y la mata da fruto. Entonces tú no puedes conocer. Si tú conociste a Cristo según la carne, ya no lo conoces, ya no es Jesús, porque ahora es un espíritu, ahora es Cristo. Es que nosotros tenemos que formarnos, nosotros tenemos que vivir, nosotros tenemos que estar, mantenernos. Ya no lo verás así, porque ahora es un espíritu, ya que es uno con nosotros, el Señor Jesucristo en nosotros. ¿Te acuerdas de la mata? La mata, ya no Jesús, no es la semillita de ají,
aquella semillita chiquitica, sino que ahora es la mata de ají, la que da fruto, la que da abundancia. Amén. Lo otro es, el que está en Jesús está muerto, está en la ley y no la puede cumplir. Más, hoy muchos predican de ley, quieren hablar de la inicial circuncidado. Y eso fue quitado, fue abolido por Jesús. Él vino, los cuatro evangelios que están allí, Marcos, Lucas, Judas, Mateo y Juan, son para enseñanza de los judíos y el cumplimiento de la ley. Que hay palabras que se nos revelan hoy, que habló Jesús por el Espíritu, sí. Hay palabras que tenemos que tomar, sí. Hay palabras que nos enseñan, sí, es verdad. Pero no es caminarlo bajo el pie de la letra, no es decir, yo soy un solo Jesús y quedarme de la cruz para allá. Yo tengo que estar de la cruz para acá. Ya sabes que es muerte, ya sabemos que es muerte. Todo el que está en un sitio y aunque esté allí y no participe de ese sitio, no conozca de ese sitio, no lo gusta, no, está muerto, porque está muerto en el espíritu. Yo recuerdo un diciembre que yo estaba en mi negocio y alguien me dijo, estás muerto en el espíritu. Y después tú comprendí lo que me estaba diciendo, porque yo puedo aceptar a Jesús, yo puedo estar en Jesús, pero recuerde que desde el momento que Él lo conquista todo, nosotros pasamos a ser uno con el Señor. Nosotros somos lo que está dentro del repuesto, que aquí está totalmente vacío. El cartucho, el repuesto es Jesús y el cartucho es Dios. De hecho, el Espíritu está vacío. Pero cuando yo soy bautizado por el Espíritu Santo, yo tomo tinta, tomo poder. Entonces ahora soy uno con el Señor, porque la tinta soy yo, el repuesto es Cristo y el cartucho es Dios. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces yo tengo poder. Entonces tengo que hacer que Cristo crezca en mí mucho, que cada día este bolígrafo tenga más tinta para escribir más y hacer más milagros. Entonces, hoy vivimos de la cruz para acá, donde todo ya es espiritual. Y lo dice el apóstol Pablo, viví en el Espíritu, andá en el Espíritu, gozate en el Espíritu. Ya es tierra nueva, es cielo nuevo. Lo que pasa es que lo terrenal tiene que morir totalmente para que esté lo celestial. ¿Y cuáles son los celestiales? Nosotros. Tenemos que pasar a lugares celestiales en Cristo Jesús, caminando en la palabra de Dios, caminando en el Espíritu de Dios y el que el Espíritu se crezca a nosotros. Me he dicho, yo acepté a Cristo en mi corazón, Señor, ven a mi vida los que son de Cristo en su venida, porque yo estaba así, porque ya yo estaba en el reino, pero estaba vacío. Pero cuando llegó el Espíritu, vino y ¡prac! Hubo un revestimiento, una llenura del Espíritu Santo en mí. Por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo. Y es necesario que en ese momento usted hable lengua, aunque no le hable más. Lenguas celestiales. Y si no me cree que existe, le hace 1 Corintios 10, capítulo 1. Están las lenguas humanas y las lenguas celestiales. Entonces pasamos a ser revestidos por el Espíritu Santo. Hoy vivimos de la cruz para acá, y lo dice el apóstol Pablo. Y ya cielo nuevo y tierra nueva está, porque todo está en el estado espiritual, no está en el terreno, en el estado terrenal. Ahora, ¿qué pasa? Que nosotros tenemos que hacer, por medio de Cristo Jesús, por medio de esta plantica, que tenga muchos ajíes, muchas semillas y empezar a plantar para que Cristo crezca en todos nosotros y seamos uno con el Señor. Tu pasado quedó atrás, tus angustias tienen que quedar atrás, tus dificultades, aunque las sintamos, tienen que quedar atrás, porque tienen que quedar en la cruz. Y tu presente es vivir en abundancia y vivir en Cristo Jesús. En significa dentro, para seguir. Pero hay que dejar el pasado, porque si no, no vamos a ver nada. El velo y todo el camino de lugares celestiales para ver a Cristo Jesús ya fue quitado, porque nuestra vida son niveles espirituales. Pero seguimos en el pasado y no podemos ver eso. Tenemos que someternos a Él, dejar de nosotros trabajar, para que en nuestras debilidades se perfeccionen. Vienen momentos difíciles y ahí es que necesitan la fe. Cuando tú no puedes hacer nada, que tú empieces a dudar, no sabes para dónde coger, si será bueno, será que hice malo, será que hice bueno, tenías que hacerme esto, no tenías que hacerme esto, entonces ahí es donde Él trabaja. Pero dejémoslo trabajar, es donde tú te quedes parado y ahí es donde tú tienes que someter todo lo que llaman la carne o sentimiento y dejar que Él trabaje, aunque no lo veamos. Para ver el Evangelio y para gustar del Evangelio, mi hermano, tienes que enamorarte. Si tú no te enamoras del Evangelio del Reino, muy difícil que tú guste esta palabra, porque bienaventurado es el que no vio y creyó. Esa es la bienaventuranza, ese es el Evangelio. ¿Se acuerdan de la matica que les dije? Bueno, esa matica de ahí, esta, tiene que dar mucho fruto. Imagínate cada
ají, que vaya un ají, por ejemplo, a decir Argentina. Y esa mata de otro ají, ese ají de varias matas. Y ese ají vaya para Uruguay. Y ese ají, otra mata de para allá, otra mata de para cada país va llegando una mata. Cada mata tiene bastante semilla y vaya llegando. ¿Qué va a hacer? Se va a poblar. Van más en Cristo Jesús. Pero necesitamos que el segundo testigo se levante y el otro lo formemos, la iglesia y el Espíritu Santo, para que eso se pueda regar y así llenaremos la tierra de su gloria y su avivamiento. Y ese será uno. Y seremos gobierno, porque eso es el reino, eso es el evangelio, gobierno. Recuerden, esto Jesús vino a rescatar lo que se había perdido. No dijo los que se habían perdido, no, lo. Está en singular. Y lo que se perdió fue el reino. No el hombre, porque el hombre seguía allí. Lo que pasa es que no lo podía ver, no podía ver el jardín. Entonces vino a rescatar lo que se perdía perdido, el reino. Y nosotros hoy lo tenemos por el Espíritu. Ya escrito en el hombre, no es un alma viviente, un espíritu vivificante. Y vino para que nosotros venciéramos, lo hiciéramos. Hoy tenemos la llenura del Espíritu Santo. Hoy el bolígrafo, al nosotros recibir el Espíritu Santo, ya tenemos tinta, ya podemos llevar la palabra, podemos escribir, podemos decir. Jesús es el cumplimiento de toda la ley de los 4 evangelios. Cristo es el cumplimiento de toda la tierra, la plenitud de todo lo que es en todo, en todo. Y ahí estamos nosotros. Desde Hechos para acá, hasta Apocalipsis nos enseña, nos instruye para estar en el reino, para mantenernos en el reino, para conquistar el reino y la restauración de todas las cosas. Y no lo queremos entender. Jesús no viene por ninguna iglesia, ni se va a manifestar para ninguna iglesia. Jesús no. Pero si Cristo sí. Cristo sí será manifestación gloriosa. Y es el trono blanco. Pero primero nosotros tenemos que hacer el trabajo que nos toca hacer conjuntamente con los testigos. ¿Cuál es? La restauración de todas las cosas para que venga un gran refrigerio. ¿No dice la palabra? Cristo se manifiesta al mundo y en su naturaleza nos manifestamos nosotros. Y nosotros tenemos que hacer el trabajo para que se haga completo. El evangelio no es palabra, no es letra, ni es religión. Es amor, fe, confianza. Es en Cristo. Los frutos del Espíritu que te habla Gálatas, tenemos que tenerlos en Cristo. Ese es el evangelio y los frutos del Espíritu. Templanza, amor, humildad, compasión, todo eso. Si no crees que existes, aunque no lo veas, tienes que estar en Cristo Jesús para que tengamos confianza. La fe radica allí en tener confianza. No sé si tú por ahí has visto en TikTok y en otra parte un pequeño mensaje que está. Demuestra la fe, así es que se demuestra la fe en la calle, dándole a la gente comida, dándole cobre a la gente, dar los diezmos a la gente, dar primicia. No, mi hermano. Eso se llama falsa humildad. Es una mentira, es una herejía. Eso no es fe. El dar en la calle, el dar a un necesitado, el ir a una cárcel, el ir a un hospital, en ayudar al prójimo, tenemos que saber quién es el prójimo, o ayudar a una persona es humildad. Bienaventurando los humildes de corazón. Aquella persona que se duele por el mal ajeno y los ayuda. Eso es humildad. Fe y creer son muy diferentes. La fe es algo que tú tienes que sostener en momentos de dificultades. Cuando te viene la duda, ¿viste? ¿Tuve que haber hecho eso o no tuve que haber hecho eso? Y tú tienes que creer que ese Dios maravilloso, aunque vea todo torcido, que se está cayendo, está allí para ayudarte. Y que Él está haciendo el trabajo que tú no sabes hacer y que Él sabe que tiene que hacerlo así. Y ahí es que se necesita fe. La fe es algo que te pone firme, rígido, en creer en una sola línea, en el Señor. Por eso te digo, para creer en el Evangelio del Reino tienes que enamorarte de Él. Cuando vayas a orar, cuando estés hablando con el Señor, creer que Él está allí contigo. Por eso es importante el bautismo del Espíritu Santo, porque hoy hay mucha teología y no te hablan de eso. Te hablan hasta que son lenguas humanas, lo que pasó en Pentecostal, que no digo que no, pero también hay lenguas celestiales. Como te dije, tienes que enamorarte del Evangelio, creer. Todo lo que niegan en Efesios 4:11, los ministerios, hablarle en lengua, los dones espirituales, todo eso están mal, porque no conocen, hablan con su boca, pero de corazón no conocen el Evangelio, no conocen a Cristo, solamente de oída. Te he visto, te he oído. Tienes que decir como dijo después Job, ahora te conozco, ahora sé quién es. Es importante en estos tiempos que prediquemos el bautismo del Espíritu Santo, que el bautismo es Cristo, la llenura de Cristo en nosotros, porque ahí está la revelación.
y podemos ver, podemos palpar, gustar lo que Dios está haciendo para nosotros. Todo es con una mano torcida, todo es con algo que tú no vas a entender, pero el Espíritu te va a guiar y va a llegar un momento que tú vas a abrir los ojos y dices, claro que es así. Hoy día la sabiduría puede más que la inteligencia. Los inteligentes no pueden, no tienen nada, pero cuando tú eres sabio, buscas el camino y aprendes a oír y aprendes a ver. Por ahí tenemos que entender, y te vuelvo a explicar, no es dar en la calle fe. Fe es cuando tú sostienes tus sentimientos, tus emociones, firme en lo que crees. Y confía en ese Dios maravilloso, ese Cristo maravilloso. Confía en esta matica que da fruto, que de una u otra forma está en ti. Que ya no era semilla aquella, que si alguno creyó en Cristo, en Jesús, en esta semilla, ya no es así, porque ahora se convirtió en una matica. Y en esa fe tienes, no en esta mata, no, estoy hablando de Cristo Jesús. Mi hermano, son los momentos más maravillosos del mundo. Venezuela entró en una etapa de ser el avivamiento del mundo. Conocemos ya los dos testigos. Uno es la iglesia, el Hijo. Te digo, solamente un mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Jesucristo hombre es la iglesia. Y el otro testigo es el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Nos redarguye, nos justifica y no nos justifica. La gente no ha entendido que tenemos que formar la iglesia, una sola mundial. Hoy hay congregaciones, pastores, que los que creen predicando en una Biblia, solamente una letra, y la letra mata, más el Espíritu vivifica. Hoy solamente hay gente comercializando y no creen en el bautismo del Espíritu Santo, pues sino en Juan. ¿Y qué dice la palabra? Juan a la verdad bautizó, tiempo pasado, en aquel que ha de venir como señal en Jesús, no en nosotros. Nosotros somos bautizados en el Espíritu Santo y fuego. Mucho, recibimos al Señor cuando estamos vacíos. Señor, ven a mi vida. Estamos vacíos, recibimos al Señor. Y después tenemos la llenura del Espíritu Santo. Y después vienen los dones espirituales y los ministerios. Si tú no crees en eso, bueno, pues allá en Hechos, que muchos no creen en profetas, dice, creo que es Hechos 11. Y se llegaron unos profetas y habla de Agabo y les dijo a esto. Y había partes que hablan de profeta y de maestro. Lo que pasa es que hay varias palabras que muchos no entienden, pero no leen. Estamos en los mejores tiempos. Estamos en los tiempos de fe. Pero para tú entender el evangelio del reino, para tú entender el evangelio, tienes que pasar por algo maravilloso que es el bautismo del Espíritu Santo. Solamente se hace con fe, se anhela en el corazón. Tú lo pides y anhelas, y ese día vas a sentir un gozo que va a ser inefable, como dijo el apóstol Pablo, inexplicable. Luego de eso, empiezas a leer, y ella te va a instruir, te va a caminar. Y yo te digo, bienvenido a este mundo, y deja el otro, para que tú veas. Segundo, tenemos que estar en Cristo Jesús, de la cruz para allá. Para acá, de la cruz para allá, estamos muertos en Jesús. En Cristo Jesús tenemos vida. Y por último, te voy a enseñar este pedacito. No sé si lo ves bien. Yo lo llamo el tabernáculo de Moisés. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí mismo. El velo está corrido, está abierto, pero si tú estás aquí, en el atrio donde empezamos todos, porque ya estamos todos en uno solo. Ya no estamos afuera, estamos dentro del templo. Entonces no lo puedes ver porque estás en la carne. No estás en el bautismo del Espíritu Santo. Porque nosotros estamos en regiones celestes y esto está en regiones celestiales. En Cristo Jesús estamos aquí. Entonces, tú estás aquí, donde está el sacrificio y la pila bautismal. Aquí están los 5 capiteles, que son los 5 ministerios. Y aquí están los panes, la lámpara, la proposición. Pero aquí está, en el lugar santísimo, está el arca de Aarón. Está la tabla de pacto, de la vara que reverdeció. Entonces tenemos primer cielo, segundo cielo y tercer cielo. Tenemos Jesús, Cristo Jesús, Cristo y el Señor Jesucristo, la plenitud. Es el tripartista que muchos no creen. Entonces nosotros estamos en lugares celestes y tenemos que estar en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aunque estemos dentro, no vemos aunque tal vez lo rasgado. ¿Por qué? Porque seguimos en el pasado y el pasado hay que dejar. Nuestra vida está escondida con Cristo Dios, en el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, porque ya todos somos uno en Cristo Jesús. Amén. Renuévate.